Hay un secreto en el mundo espiritual, un secreto susurrado entre los creyentes más apasionados, un secreto que se esconde en la hora más silenciosa, más oscura y más misteriosa del día, la hora en que el mundo duerme, pero el cielo, dicen, está completamente despierto y atento. Las 3 de la mañana. ¿Por qué esa hora? ¿Qué tiene de especial ese momento en el reloj que lo ha llenado de tantas leyendas, tanto temor y tantos testimonios de milagros extraordinarios? Hay quienes la llaman la hora muerta, un tiempo de guerra espiritual intensificada. Otros la sienten como una invitación divina, un portal a un nivel de intimidad con Dios que no se encuentra en ninguna otra hora. ¿Cuál es la verdad? ¿Es solo un mito? ¿Una superstición? ¿O existe de verdad una verdad oculta, una llave poderosa que muy pocos cristianos conocen y que tiene el potencial de desatar un rompimiento total en tu vida? Te lo aseguro, la verdad es mucho más profunda y poderosa de lo que imaginas. Y no tiene nada que ver con el miedo, y sí todo que ver con el poder. En esta enseñanza vamos a jalar la cortina del misterio. Vamos a demoler los mitos de la superstición con la roca de la palabra de Dios. Y te voy a revelar paso a paso el verdadero y oculto secreto bíblico de la oración de las 3 de la mañana. No es lo que te han contado. Descubrirás por qué un simple acto de sacrificio a esa hora puede mover la mano de Dios de una manera que te dejará asombrado. Entenderás la ventaja estratégica que el silencio absoluto te da en la guerra espiritual. Y conocerás la increíble fortaleza que se desata cuando te presentas ante Dios en tu momento de máxima vulnerabilidad. Así que, si hay una cadena en tu vida que no has podido romper, si hay una respuesta que estás esperando por años, si tu alma tiene una sed de ir a un nivel más profundo con Dios, entonces este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. Es una cita divina. Te pido que te prepares, que silencies todo a tu alrededor, porque la verdad que estás a punto de escuchar no es para los curiosos, es para los valientes, para los que están desesperados por más de Dios. Comencemos. Hermanos y amigos, hay horas en el reloj que son solo números, simples marcas en el paso del tiempo. Pero hay otras horas que parecen tener alma, momentos del día que cargan con un peso, con un misterio, con una energía diferente. Y quizás ninguna hora del día está tan cargada de misterio, de mitos y de un poder secreto como las 3 de la mañana. Es una hora que muchos ni siquiera ven, un tiempo que pertenece al silencio profundo, a la oscuridad total, cuando el mundo entero parece estar dormido. Estoy seguro de que muchos de ustedes han sentido la extraña naturaleza de esta hora. Quizás te ha pasado que sin ninguna razón tus ojos se abren de golpe en la negrura de tu cuarto, miras el reloj y ahí está, las 3 y pico de la mañana. No es una pesadilla lo que te ha despertado, es una quietud casi eléctrica en el aire. O quizás has escuchado las historias, los susurros en conversaciones, las leyendas que la nombran la hora muerta o la hora del diablo. Es una hora que inspira en muchos una mezcla de curiosidad santa y, seamos honestos, también un poco de temor. Vamos a hablar con claridad de estos mitos, porque para encontrar la verdad, primero debemos apartar la superstición. Mucha gente cree que a las 3 de la mañana es la hora de mayor actividad demoníaca. Dicen que como Jesús murió a las 3 de la tarde, el infierno ha elegido la hora opuesta para manifestar su poder, para burlarse del sacrificio de Cristo. Es una idea que se ha hecho popular en películas de terror y en algunas tradiciones, pero debemos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Le ha dado Dios al diablo un horario especial para que tenga más poder? La respuesta es un rotundo y liberador no. Creer que el diablo o sus demonios tienen una hora de poder donde son más fuertes es darle al enemigo un crédito que no se merece y peor aún, es insultar la soberanía y la omnipotencia de nuestro Dios. La Biblia es muy clara al respecto. Nuestro Dios es el Rey del universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él no necesita dormir, Él no toma turno para descansar. Su poder no disminuye cuando el sol se esconde. No existe un solo segundo en todo el día o en toda la noche en que el poder de Satanás sea más grande que el poder de la sangre de Cristo. No hay una hora en la que el infierno pueda hacer sus planes sin que el cielo esté totalmente en control. Pensar que a las 3 de la mañana estamos más desprotegidos es una mentira del enemigo para llenarnos de miedo y para impedir que descubramos el verdadero poder que sí se esconde en esa hora. Un poder que no es de Él, sino de Dios. Entonces, si la leyenda no es cierta, ¿por qué esta hora se siente tan diferente? ¿Por qué tantos cristianos a lo largo de la historia la han considerado un tiempo estratégico para la oración? Aquí es donde empezamos a desvelar la verdad oculta. El poder de la oración de las 3 de la mañana no tiene nada que ver con la fuerza del diablo, sino con la condición de nuestro propio corazón y con los principios espirituales que activamos cuando decidimos buscar a Dios en ese momento. La fuerza no está en la hora en sí, sino en lo que esa hora representa. La palabra de Dios nos da una seguridad absoluta para destruir el mito del miedo. En el Salmo 121, los versículos 3 y 4, nos hace esta promesa maravillosa. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí
no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Te das cuenta? El guardián de tu vida, tu protector divino, no tiene horario de oficina. Él no cierra los ojos. Está tan alerta a las 3 de la mañana como a las 3 de la tarde. En lugar de ser una hora de peligro, es una hora donde tienes la atención total y absoluta del guardián del universo. Así que lo primero que vamos a hacer es echar fuera todo temor. Las 3 de la mañana no es la hora del diablo, es la hora de los valientes, es la hora de los desesperados, es la hora de los que quieren más. No es una hora mágica, pero sí es una hora estratégica. Y la verdad oculta que vamos a descubrir juntos no es lo que debemos temer de esa hora, sino la increíble ventaja espiritual que nos ofrece cuando aprendemos a usarla para la gloria de Dios. Es un tiempo donde se pueden gestar los más grandes milagros. Y la primera y más grande de esas ventajas espirituales, la primera pieza de esta verdad oculta que pocos conocen, no tiene que ver con ángeles ni con demonios, sino con una de las monedas más valiosas y poderosas de todo el reino de los cielos. Tiene que ver con el poder inmenso que se desata a través del sacrificio. En un mundo que huye del dolor y que adora la comodidad, el acto de sacrificar voluntariamente nuestro descanso es un lenguaje que el cielo escucha con una atención especial. Pensemos por un momento lo que significa este sacrificio. No estamos hablando de un sacrificio de dinero, ni siquiera de un ayuno de comida. Estamos hablando del sacrificio de una de las necesidades más básicas y anheladas del ser humano, el sueño. Es el momento en que tu cuerpo, agotado por el día, ha entrado en su descanso más profundo. Es la calidez de tu cama, la comodidad de tu almohada. Y justo en ese momento suena una alarma o tu espíritu mismo te despierta y tomas una decisión que va en contra de cada fibra de tu ser. Te levantas. Ese simple acto de poner los pies en el suelo frío, de vencer la inercia de tu propio cuerpo que te grita que vuelvas a la cama, es una ofrenda poderosa. Es un acto de adoración mucho más elocuente que el himno más hermoso. Con esa acción le estás enviando un mensaje directo al trono de Dios, un mensaje que no necesita palabras. Te está diciendo: Padre, tú eres más importante para mí que mi propia comodidad. Mi deseo de estar contigo es más fuerte que mi deseo de dormir. Mi problema es tan grande o mi anhelo por ti es tan profundo que estoy dispuesto a hacer algo que de verdad me cueste. Este principio de sacrificio que mueve el corazón de Dios lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Recordemos la historia de los primeros hermanos, Caín y Abel. Ambos trajeron una ofrenda a Dios. Caín trajo una ofrenda casual del fruto de la tierra, algo que no le costó mucho. Pero la Biblia dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Trajo lo mejor, lo más valioso, un sacrificio que representaba un verdadero costo para él. ¿Y cuál fue el resultado? La palabra dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El sacrificio sincero y costoso siempre captura la atención del cielo. Cuando te levantas a las 3 de la mañana, no estás cumpliendo una regla para ganar puntos con Dios. Estás trayendo tu Abel, tu mejor ofrenda. Estás convirtiendo tu propio cuerpo y tu propio sueño en un altar, un sacrificio vivo, como nos enseña el apóstol Pablo. Y esa ofrenda, hecha con un corazón desesperado y sincero, sube a la presencia de Dios como un aroma agradable, como un memorial que le recuerda a él tu situación de una manera especial. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 4, cuando un ángel se le aparece a un hombre llamado Cornelio, le dice algo asombroso: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjate en esa palabra, memoria o memorial. No es que Dios se olvide de nosotros. Pero la Biblia nos enseña que nuestros actos de oración ferviente y de sacrificio constante se convierten en un memorial delante de Él. Son como un recordatorio celestial que mantiene nuestra causa siempre presente en su trono. El sacrificio de levantarte en la madrugada es uno de los memoriales más poderosos que puedes construir. Piénsalo de esta manera: una oración hecha deprisa mientras nos estamos quedando dormidos es buena. Pero una oración hecha a las 3 de la mañana, con la mente despejada y el cuerpo luchando, es una oración que grita: Señor, esto es urgente, esto es importante. Necesito un rompimiento y lo necesito ahora. Es la diferencia entre una petición casual y una súplica desesperada. Y la historia de la Biblia nos muestra que las súplicas desesperadas, respaldadas por un sacrificio, son las que desatan los milagros más grandes. Este es, pues, el primer pilar de esta verdad oculta que estamos descubriendo. La fuerza de tu sacrificio, de tu decisión de pagar un precio en tu comodidad por buscar el rostro de Dios, abre una línea de comunicación especial y poderosa con el cielo. Es tu acto de fe el que le da a la hora su significado. No es una hora mágica, es una hora santificada por tu disposición a sacrificar algo que valoras por alguien a quien valoras aún más. Pero este sacrificio no lo hacemos en un vacío, como un simple acto de aguante. Dios, en su sabiduría, nos da una ventaja estratégica increíble a esa hora. El sacrificio nos lleva al lugar del encuentro, pero una vez que llegamos allí, descubrimos la segunda gran arma, la segunda pieza de esta verdad oculta, el poder inigualable del silencio absoluto.
La segunda verdad oculta de la oración de las 3 de la mañana es la ventaja estratégica del silencio absoluto. Vivimos en un mundo que está enfermo de ruido. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos bombardeados por un estruendo constante. El ruido del televisor, de la radio, del tráfico en la calle, de los teléfonos que no paran de sonar, de las conversaciones. Y si el ruido de afuera se apaga, entonces empieza el ruido de adentro. Nuestra propia mente, que es como una plaza de mercado llena de gritos, con las voces de la preocupación, de los planes, de los recuerdos y de la ansiedad luchando por nuestra atención. En medio de todo ese escándalo, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Pero a las 3 de la mañana sucede un milagro. El mundo se calla, la ciudad duerme, el teléfono está en silencio, no hay nadie que nos pida nada. Por primera vez en 24 horas, el ruido externo desaparece casi por completo. Y este silencio de afuera es un regalo inmenso porque nos da la oportunidad de encontrar algo aún más valioso, el silencio interior. Cuando ya no hay distracciones que alimenten nuestra mente, poco a poco los gritos de la preocupación también empiezan a bajar de volumen y nuestro espíritu puede por fin calmarse. Este silencio es crucial porque la Biblia nos enseña que Dios rara vez grita. Su lenguaje preferido es el susurro. Recordemos la historia del profeta Elías. Él estaba escondido en una cueva, desesperado, y quería escuchar a Dios. Vino un viento poderoso que partía las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto que sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Y después del terremoto vino un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. ¿Y dónde estaba Dios? La palabra nos lo revela en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Nos dice que después de todo ese espectáculo ruidoso, llegó un silbo apacible y delicado, un susurro. Y fue ahí en ese susurro suave que Dios le habló y le dio la dirección que necesitaba. Elías tuvo que pasar por todo el ruido para poder apreciar el silencio donde Dios de verdad le esperaba. El problema es que nosotros vivimos todo el día en medio del viento, del terremoto y del fuego, y por eso nos perdemos el susurro de Dios. La oración de las 3 de la mañana es nuestra oportunidad de escapar del ruido y de meternos en nuestra propia cueva para escuchar el silbo apacible y delicado. Es en ese silencio donde las ideas de Dios, que son mucho más altas y sabias que las nuestras, tienen por fin el espacio para aterrizar en nuestra mente. Es ahí donde de repente entendemos la solución a un problema que nos ha atormentado por meses. Es ahí donde recibimos una palabra de ánimo o una advertencia que nos protege de un peligro futuro. El silencio no es la ausencia de ruido, es la presencia de Dios. Es en la quietud de la madrugada donde nuestro espíritu, por fin libre de la tiranía del afán, puede sintonizarse con la frecuencia del cielo con una claridad asombrosa. Las oraciones que hacemos en ese estado de calma no son oraciones desesperadas y atropelladas, son conversaciones profundas, íntimas, donde no solo hablamos, sino que por fin también escuchamos. Por eso te hago esta invitación. La próxima vez que te despiertes en medio de la noche, no te enojes ni luches por volver a dormir. Acepta ese momento como un posible llamado de Dios. No prendas la luz ni el teléfono, quédate en la oscuridad, en el silencio. No empieces a orar inmediatamente. Simplemente aquíétate. Escucha el silencio y pregúntale a tu Padre en un susurro: Señor, ¿estás aquí? ¿Quieres decirme algo? Te sorprenderás de lo que puede suceder cuando le das a Dios el regalo de tu silencio. Así que ya tenemos 2 piezas de esta verdad oculta que estamos armando. La primera es el poder inmenso de nuestro sacrificio que abre la puerta del cielo. Y la segunda es la ventaja estratégica del silencio que nos permite escuchar con claridad lo que el cielo quiere decir. Pero hay una tercera verdad, una que es quizás la más íntima y poderosa de todas. Porque en ese silencio y ese sacrificio, Dios nos encuentra en un estado muy especial, un estado que Él ama y que atrae su gracia de una manera sobrenatural, el estado de nuestra máxima vulnerabilidad. Amados oyentes, hemos llegado a la verdad más tierna, más íntima y para la mente humana más contradictoria de todas. Hemos descubierto que nuestro sacrificio captura la atención del cielo y que el silencio de la noche nos permite escuchar su voz. Pero hay una tercera verdad oculta sobre la oración de las 3 de la mañana y tiene que ver con el estado en que Dios nos encuentra ahora. La tercera llave que abre las puertas del cielo es la fortaleza que se encuentra en nuestra vulnerabilidad nocturna. Pensemos en cómo somos durante el día. Durante el día todos llevamos puestas nuestras máscaras. Llevamos la máscara de ser competente en el trabajo, la máscara de ser el padre o la madre fuerte que tiene todas las respuestas, la máscara del cristiano que tiene una fe inquebrantable. Oramos durante el día, sí, pero muchas veces nuestras oraciones están filtradas por estas máscaras, por estas defensas. Le hablamos a Dios, pero con nuestro escudo puesto, sin mostrarle del todo la herida, el miedo, la duda que de verdad hay en nuestro interior. Pero en la profunda quietud de la noche algo cambia. A las 3 de la mañana esas máscaras se caen. Ya no somos el gerente, ni el abuelo sabio, ni el pilar de la familia. En la oscuridad de nuestro cuarto
despojados de nuestros títulos y de nuestra fuerza, somos simplemente un alma desnuda, honesta y sin defensa delante de su Creador. Es muy difícil fingir a las 3 de la mañana. Nuestro cansancio nos hace honestos, nuestra soledad nos hace sinceros, nuestra debilidad nos obliga a ser humildes. Y esta vulnerabilidad, mis amados, lejos de ser una desventaja, es un imán para la gracia de Dios. El mundo nos enseña a esconder nuestra debilidad, a mostrar siempre nuestra mejor cara. Pero el reino de Dios funciona al revés. La vulnerabilidad no es debilidad, es el lenguaje de la honestidad. Es abrirle la puerta de nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, este soy yo de verdad, sin mis disfraces. Estoy cansado, tengo miedo, no sé qué hacer y te necesito desesperadamente. Esa es la oración que Dios nunca puede resistir. La oración que nace de este lugar de vulnerabilidad es de una calidad diferente. No es una oración de palabras elocuentes o de una teología perfecta. A veces la oración de las 3 de la mañana es simplemente un gemido. A veces una lágrima que rueda por nuestra mejilla en silencio. A veces una sola palabra repetida una y otra vez: ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero esa oración, en su sencillez y en su honestidad brutal, es una de las oraciones más poderosas que existen, porque nace de un corazón que ha dejado de confiar en sí mismo por completo. La palabra de Dios nos revela este misterio divino. Cuando el apóstol Pablo estaba sufriendo por una gran debilidad, le rogó a Dios que se la quitara. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios le da una respuesta que se convierte en el fundamento de nuestro punto de hoy. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué revelación tan asombrosa! El poder de Dios no solo se manifiesta a pesar de nuestra debilidad, no. La palabra dice que se perfecciona en ella. Perfeccionar significa que llega a su punto máximo, a su manifestación más completa. Es decir, que el escenario perfecto para que el poder de Dios se muestre en todo su esplendor es nuestra debilidad humana. Nuestra debilidad no es un obstáculo para el poder de Dios, es la plataforma de lanzamiento. Por eso orar desde nuestra vulnerabilidad nocturna es tan potente. Le estamos ofreciendo a Dios el ambiente perfecto para que Él manifieste su gloria. Entendiendo esto, la conclusión del apóstol Pablo es radical. Él dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El cristiano maduro no es el que esconde su debilidad, es el que se gloría en ella, porque sabe que su debilidad es el imán que atrae el poder de Dios. La oración de las 3 de la mañana se convierte entonces en un momento de intercambio sagrado. Le ofrecemos a Dios nuestra debilidad sincera y Él a cambio nos cubre con su poder sobrenatural. Así que ya lo tenemos. Las 3 verdades ocultas que hacen de esta hora un tiempo tan estratégico. Primero, el poder de nuestro sacrificio, que captura la atención de Dios. Segundo, la ventaja del silencio, que nos permite escuchar su voz. Y tercero, la fortaleza de nuestra vulnerabilidad, que desata su poder. Y este patrón no es una idea nueva o una moda, es un secreto que los gigantes espirituales de la Biblia conocieron, practicaron y nos modelaron. El mismo Señor Jesús nos mostró el poder de buscar a su Padre en la profunda oscuridad de la noche. Amados en Cristo, cuando unimos nuestro sacrificio personal, el silencio profundo de la noche y un corazón completamente vulnerable, creamos la atmósfera perfecta para un encuentro divino. Y al buscar en las Escrituras, descubrimos con asombro que no somos los primeros en descubrir este portal hacia la presencia de Dios. Esta práctica de buscar a Dios en la profunda oscuridad no es una moda nueva ni una invención moderna. Es un hilo de oro que recorre la vida de los gigantes espirituales más grandes de toda la Biblia. Ellos conocían el poder que se esconde en las vigilias de la noche. El ejemplo más grande y más poderoso de todos es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio de Marcos nos cuenta que siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder del universo, aún así sentía una necesidad desesperada de estos momentos. En el capítulo 1, versículo 35 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pensemos en esto. El hombre más ocupado que jamás ha existido, sanando multitudes, predicando a miles, entrenando a sus discípulos, sentía que el secreto de su poder no estaba en dormir una hora más, sino en levantarse una hora antes en la oscuridad para estar a solas con su Padre. ¿Por qué lo hacía? Porque Jesús, en su humanidad, entendía que la noche silenciosa era su único refugio del ruido y las demandas del mundo. Era su momento para recargar su espíritu, para recibir la estrategia del cielo para el día que comenzaba, para alinear su voluntad con la del Padre. Si Jesús, siendo perfecto y sin pecado, consideraba esta práctica como algo esencial y no negociable para su vida, ¿cuánto más nosotros, que somos tan débiles y nos distraemos con tanta facilidad? Necesitamos
buscar esos mismos oasis de silencio y de intimidad con Dios. Este patrón no era solo de Jesús. Miremos al rey David, un hombre de guerra, un rey con la responsabilidad de toda una nación sobre sus hombros. Y sin embargo, en el Salmo 119, versículo 62, él declara: a medianoche me levantaré para alabarte por tu justo juicio. Imagínate, un rey en su palacio, pudiendo disfrutar de todas las comodidades, ponía su alarma espiritual para interrumpir su sueño y tener una cita con su Dios. Para David, la noche no era solo para descansar el cuerpo, era una oportunidad estratégica para fortalecer su espíritu. Y quizás el ejemplo más dramático lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 16. El apóstol Pablo y su compañero Silas habían sido brutalmente azotados y arrojados a la parte más profunda y segura de una cárcel, con los pies metidos en cepos de madera. Su situación era humanamente desesperada. Estaban heridos, humillados y encadenados en una oscuridad total. ¿Y qué hicieron? ¿Quejarse, llorar? No. La Biblia dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Su oración en la hora más oscura, desde su máxima vulnerabilidad y dolor, fue tan poderosa que provocó un terremoto sobrenatural. Los cimientos de la cárcel se sacudieron, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Esto nos enseña una verdad increíble. La oración de la noche, hecha desde un lugar de sacrificio y de fe radical, no solo te cambia a ti por dentro, tiene el poder de sacudir las estructuras y romper las cadenas que te rodean por fuera. La noche siempre ha sido un escenario para los milagros más grandes. El salmista David conocía también este secreto, que lo convirtió en un hábito de su vida. En el Salmo 63, versículo 6, él describe esta práctica íntima. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, en las vigilias de la noche, medito en ti. David usaba las horas de insomnio o los despertares nocturnos no para dar vuelta a sus problemas, sino para meditar en la bondad y en la fidelidad de Dios. Él transformó su cama de un lugar de ansiedad en un altar de adoración nocturna. Este patrón se repite una y otra vez en la Biblia. La noche de la liberación de Egipto, el ángel pasó a la medianoche. Jacob luchó con el ángel y recibió su nueva identidad durante la noche. La noche, en el plano bíblico, no es un tiempo que pertenece al enemigo, es un tiempo sagrado, un laboratorio espiritual donde Dios forja el carácter de su guerrero y desata sus liberaciones más espectaculares. Es el tiempo de los que buscan el rostro de Dios cuando nadie más está mirando. Este fundamento bíblico nos llena de fe y nos da una confianza sólida. Esto no es una superstición, es una disciplina espiritual probada por los más grandes hombres y mujeres de Dios de la historia. Pero también nos lleva a una pregunta inevitable y muy profunda. Si estos gigantes de la fe se posicionaban estratégicamente en la noche para buscar a Dios y enfrentar sus batallas, ¿cómo funciona realmente esa guerra espiritual? ¿Qué es lo que sucede en el mundo invisible cuando un hijo de Dios, en obediencia y sacrificio, se levanta a las 3 de la mañana para orar? Hermanos y amigos, el fundamento bíblico que hemos visto nos llena de fe y nos da una confianza inmensa. Entendemos que buscar a Dios en la oscuridad es una práctica poderosa y probada. Pero esto nos lleva a la pregunta inevitable que muchos se hacen con cierto temor. Si esta hora es tan espiritualmente significativa, ¿qué pasa con la guerra espiritual? ¿Qué sucede en el mundo invisible cuando un hijo de Dios se levanta a las 3 de la mañana a orar? Hoy vamos a demoler los mitos del miedo y a construir una mentalidad de poder y autoridad. Por mucho tiempo se nos ha pintado un cuadro de la guerra espiritual nocturna que está equivocado y que nos quita poder. Se nos ha hecho creer que a las 3 de la mañana el diablo y sus demonios andan sueltos con más fuerza y que nosotros somos como unos soldaditos asustados escondidos en nuestra trinchera, disparando oraciones al aire para tratar de defendernos de sus ataques. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús que esa imagen es una mentira del infierno. La verdad oculta, el secreto que cambia por completo nuestra perspectiva es este. Cuando tú como hijo del rey tomas la decisión de sacrificar tu sueño para buscar a tu padre, la dinámica de la guerra cambia por completo. Ya no estás en la defensiva. En ese momento tú te conviertes en la amenaza. Tú te conviertes en el que está en la ofensiva. No es el diablo el que viene a invadir tu territorio. Eres tú el que, con un acto de sacrificio y adoración, invade su territorio de oscuridad y de silencio. Piénsalo de esta manera. A las 3 de la mañana, el mundo está espiritualmente dormido. La gran mayoría de las personas, incluso los creyentes, están descansando. El enemigo aprovecha ese silencio para sembrar cizaña, para susurrar mentiras en los sueños, para planear sus ataques del día siguiente. Pero cuando tú te levantas, es como si en medio de un campo oscuro donde el enemigo se mueve con libertad, de repente se encendiera un reflector de luz y poder. Tu sola presencia en oración pone al infierno en alerta. Tu acto de fe interrumpe sus planes. Tú te conviertes en el peligro para él. ¿De dónde viene este poder?
no viene de nosotros, por supuesto, viene de la posición que asumimos. Al unir el sacrificio que demuestra nuestra desesperación por Dios, el silencio que nos permite escuchar su estrategia y la vulnerabilidad que desata su poder, nos convertimos en un canal perfecto para el Espíritu Santo. Una persona en ese estado, a esa hora, es un arma de destrucción masiva en las manos de Dios. Tu oración deja de ser un ruego de una víctima y se convierte en un decreto de un embajador del reino. Usemos una imagen militar. Un general sabio que quiere lanzar un ataque sorpresa y decisivo no lo hace a las 12 del mediodía, cuando todo el ejército enemigo está despierto, activo y alerta. No, lo hace en la madrugada, cuando las defensas del enemigo están bajas, cuando los centinelas están adormecidos. La oración de las 3 de la mañana es un ataque sorpresa al campamento del enemigo. Es cuando nos movemos estratégicamente guiados por el Espíritu para derribar fortalezas mientras el mundo y sus distracciones duermen. La palabra de Dios nos confirma que tenemos armas ofensivas para esta guerra. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo nos lo explica, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Analicemos estas armas, no son carnales, es decir, no son nuestra fuerza, nuestra inteligencia o nuestros gritos, son poderosas en Dios, su poder viene de Él. ¿Y para qué son? No son para defendernos, son para la destrucción de fortaleza. Esto es un acto ofensivo. Una fortaleza es un patrón de pensamiento, una mentira del diablo, una adicción, una maldición generacional. Y nuestras oraciones a las 3 de la mañana, hechas con la mente clara y el espíritu rendido, son los cañones espirituales que bombardean y destruyen esa fortaleza. Con esta nueva revelación, la naturaleza de nuestra oración cambia. Ya no oramos desde el miedo, sino desde la autoridad. Ya no le pedimos a Dios con temor: Señor, por favor, cuídame de los demonios. Oramos con poder. Padre, en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre toda obra de oscuridad en contra de mi casa y declaro que ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Pasamos de ser víctimas a ser guerreros. Pasamos de la defensiva a la ofensiva, sabiendo entonces que esta hora nos posiciona como guerreros en la ofensiva, con las armas más poderosas del universo en nuestras manos. La pregunta que naturalmente debemos hacernos es: ¿para qué tipo de batallas está diseñada esta oración de alto nivel? ¿Cuáles son esas fortalezas específicas que estamos llamados a atacar y a destruir en la profunda quietud de la noche? Amados guerreros de oración, ahora que entendemos que la oración de las 3 de la mañana nos posiciona en la ofensiva y nos equipa con armas poderosas para destruir fortalezas, la pregunta lógica y sabia que debemos hacernos es: ¿cuáles son esas fortalezas? ¿A qué objetivos debemos apuntar con estas oraciones de alto nivel? Porque un soldado poderoso sin una estrategia clara desperdicia su munición. Dios no nos llama a orar al aire, sino a enfocar nuestro poder de oración en los asuntos más difíciles y cruciales de nuestra vida. Debemos entender que la oración de las 3 de la mañana no es para las peticiones comunes del día a día. Para eso tenemos el resto del día. El clamor de la madrugada es un arma de artillería pesada. Es el cañón que usamos para derribar los muros más gruesos y las puertas más fortificadas. Es el tiempo que reservamos para lo que llamamos oraciones de rompimiento. Son las oraciones por aquellas situaciones que parecen imposibles, aquellas que no se han movido con nuestras oraciones habituales y que requieren un nivel extra de sacrificio, de enfoque y de poder espiritual. El primer gran objetivo para estas oraciones son las ataduras y las maldiciones generacionales. Todos venimos de familias donde, si miramos con atención, vemos patrones de pecado o de desgracia que se repiten. Quizá en tu familia hay un patrón de alcoholismo, de divorcio, de ira, de pobreza o de enfermedades extrañas. La oración de la madrugada es el momento estratégico para que tú te levantes como un sacerdote de tu hogar, para que te pares en la brecha por tus hijos y tus nietos y uses la autoridad del nombre de Jesús para romper esas cadenas del pasado y declarar que no pasarán a la siguiente generación. El segundo objetivo son las fortalezas personales. Son esas áreas en nuestra propia vida donde el enemigo ha construido un nido y parece que no lo podemos echar. Puede ser un pecado oculto, una adicción que nos avergüenza, una raíz de amargura o de falta de perdón que no hemos podido arrancar, o un patrón de pensamiento negativo y de incredulidad. En el silencio y la honestidad de la noche, cuando nuestras excusas duermen, podemos enfrentar esa fortaleza cara a cara, sin máscara, y bombardearlas con la palabra de Dios y la oración persistente hasta que se derrumbe.
El tercer tipo de oración para esta hora son las que yo llamo peticiones de nivel Lázaro. Son las oraciones por situaciones que a los ojos del hombre están muertas y enterradas. Un matrimonio que ya firmó el divorcio. Un hijo que está en la cárcel o perdido en las drogas y del que no sabes nada. Un negocio que se fue a la quiebra total. Un diagnóstico médico que los doctores han declarado terminal. La madrugada es el tiempo para pararse frente a esa tumba, como lo hizo Jesús, y empezar a gritar con una fe audaz: Lázaro, sal fuera. Es la hora de llamar a la vida aquello que el mundo da por muerto. Y el cuarto gran propósito de esta oración es para recibir revelación y estrategia divina. Hay momentos en la vida en que no necesitamos un milagro, sino sabiduría. Necesitamos tomar una decisión importante, entender el propósito de Dios para nuestra vida o recibir la estrategia del cielo para nuestro ministerio, nuestro trabajo. En el silencio absoluto a las 3 de la mañana, cuando nuestra mente por fin se ha calmado, es cuando el Espíritu Santo tiene el canal más limpio para descargar sus planes, sus ideas, sus advertencias y sus secretos en nuestro espíritu. Esta clase de oración persistente y de rompimiento la vemos en la vida de Jacob. En el libro de Génesis, capítulo 32, la Biblia nos cuenta que Jacob pasó toda una noche solo luchando con un ángel. Fue una batalla agotadora, sacrificial. Y en un momento el ángel le dice: déjame ir que raya el alba. Pero Jacob, desesperado por un cambio en su vida, le da una respuesta que se convierte en el lema de la oración de las 3 de la mañana: no te dejaré si no me bendices. Jacob se aferró, no se conformó con una pequeña oración, luchó hasta obtener su rompimiento y lo obtuvo. Salió de esa noche con una herida en su cadera, un recordatorio de su vulnerabilidad, pero también salió con un nombre nuevo, con una identidad nueva y con la bendición de Dios sobre su vida. La madrugada es nuestro lugar para luchar con Dios, no en rebeldía, sino en una fe persistente que se aferra a sus promesas y le dice: Señor, de esta situación no me muevo y no te suelto hasta que vea tu bendición y tu gloria. Este entendimiento de la oración de rompimiento, de la guerra ofensiva, de los objetivos de alto nivel, nos llena de un santo deseo y de un anhelo por buscar a Dios de esta manera tan poderosa. Pero justo aquí debemos tener mucho cuidado, porque todo este poder y este privilegio pueden ser fácilmente corrompidos por el orgullo o la religión si nos acercamos con la actitud equivocada. Debemos entender la verdad más importante de todas para no desviarnos, que esta es una invitación de la gracia de Dios y no una ley para ganar méritos delante de Él. Y aquí, mis queridos hermanos y hermanas, debemos detenernos para respirar profundo y escuchar con mucha atención, porque después de haber aprendido sobre un alma espiritual tan poderosa como la oración del rompimiento, el corazón humano, en su naturaleza religiosa, tiende a caer en dos trampas muy peligrosas. La primera es la del orgullo y la segunda es la de la culpa, y Dios en su amor quiere protegernos de ambas. Por eso la siguiente verdad oculta que vamos a descubrir es la que le da el balance y la gracia a todo lo que hemos aprendido. La primera trampa es la del orgullo espiritual. Es la tentación de pensar que porque uno se levanta a las 3 de la mañana a orar es más santo, más espiritual o más amado por Dios que los demás. Es empezar a ver a los hermanos que duermen toda la noche como si fueran menos consagrados. Este es un veneno sutil que convierte un acto de humildad en un trofeo de arrogancia. Y en el momento en que el orgullo entra en nuestra oración, esta pierde todo su poder, porque la Biblia nos asegura que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La segunda trampa, que es igual de peligrosa, es la de la culpa y la condenación. Es escuchar toda esta enseñanza y empezar a sentir una carga pesada, una voz que te acusa y te dice: ve, no eres un buen cristiano, no te levantas a orar en la madrugada, le estás fallando a Dios. Y entonces, lo que debía ser una revelación de poder, el diablo lo convierte en un nuevo látigo para castigarte y para robarte la paz. Te aseguro en el nombre de Jesús que esa voz de culpa no es la voz de Dios. Por eso debemos establecer esta verdad con una claridad absoluta. La oración de las 3 de la mañana no es una ley, no es un mandamiento, no es una regla que tiene que cumplir para ser salvo, ni para ser amado por Dios, ni para ser un buen cristiano. El amor de Dios por ti no aumenta si te levantas a orar y no disminuye si te quedas durmiendo. Tu relación con Dios se basa en la gracia, en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz y no en la cantidad de horas de sueño que sacrifique. Entonces, si no es una ley, ¿qué es? La verdad oculta es esta: la oración de las 3 de la mañana no es una obligación, es una invitación. No es una regla para todos los creyentes, ni es para todas las temporadas de nuestra vida. Es una invitación especial y estratégica del Espíritu Santo para aquellos hijos de Dios que se encuentran en una temporada que requiere una medida extra de poder, de intimidad y de rompimiento. Es un llamado para los que están desesperados, para los que enfrentan un gigante imposible, para los que anhelan un nivel más profundo de comunión con su Creador. El Señor Jesús nos dejó muy clara la naturaleza de nuestra relación con Él.
En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, Él les dice a sus discípulos: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Un siervo obedece por obligación, por ley, por temor al castigo, pero un amigo actúa por amor, por intimidad, por el placer de compartir con la persona que ama. La oración de las 3 de la mañana no es el trabajo de un siervo que quiere ganar un salario. Es la cita de un amigo que anhela tanto estar con su Señor, que está dispuesto a encontrarse con Él en una hora inusual y sacrificial. Es una respuesta de amor a una invitación de amor. No nace de la culpa, nace del anhelo. No produce orgullo, produce una mayor dependencia. Es un acto de relación, no de religión. ¿Y cómo sabes si el Espíritu Santo te está extendiendo esta invitación a ti en esta temporada de tu vida? No será con una voz de condenación, será con un toque suave en tu espíritu. Será ese despertar inexplicable a la misma hora, noche tras noche. Será un deseo creciente en tu corazón de buscar a Dios en un nivel más profundo. Será una santa inquietud, un anhelo que no se va. Si sientes ese llamado, no lo veas como una carga, velo como un privilegio, como una invitación a la sala del trono para una audiencia privada con el Rey. Pero si por el contrario, por tu edad, por tu salud, por tu trabajo agotador, sientes que esto no es para ti, no permitas que ni un gramo de culpa entre en tu corazón. Dios conoce tu cuerpo, conoce tu fuerza y conoce tu amor por Él. Él recibe tu oración de las 9 de la noche o de las 6 de la mañana con el mismo amor y el mismo agrado. Esta enseñanza es para equiparte, no para cargarte. Es una herramienta poderosa que está a tu disposición para cuando el Espíritu te guíe a usarla. Entender que esto es un privilegio de gracia y no una ley de obra nos libera por completo. Nos permite acercarnos a esta práctica con el corazón correcto, sin orgullo y sin culpa, sino con la humilde gratitud de un amigo que ha sido invitado a un encuentro especial. Y cuando aceptamos esta invitación y vivimos esta experiencia de intimidad y de poder, ¿qué sucede después? ¿Se queda todo ese poder en la oscuridad de la noche? De ninguna manera. El efecto de esta oración se extiende como la luz misma del amanecer, transformando por completo el día que tenemos por delante. Amada familia en la fe, hemos llegado al último eslabón de esta cadena de verdades ocultas. Hemos entendido que la oración de las 3 de la mañana no es una ley, sino una invitación de la gracia. Y cuando un hijo de Dios, con el corazón correcto y sin orgullo, acepta esta invitación y se sumerge en esa experiencia de sacrificio, silencio y vulnerabilidad, ¿qué sucede después? ¿Se queda toda esa gloria, todo ese poder en la oscuridad de la madrugada? De ninguna manera. La última y más hermosa verdad oculta es que la oración de la noche desata un efecto dominó que transforma por completo el día que tienes por delante. Lo que hace a las 3 de la mañana no se queda a las 3 de la mañana. Piénsalo de esta manera. Esa hora de oración no es como un vaso de agua que te bebe y se acaba. Es como si en la quietud de la noche dedicaras una hora a cavar un pozo profundo en tu espíritu hasta que encuentras el agua viva del Espíritu Santo. Y cuando sale el sol y empieza tu día, no sale con la mano vacía, sale con un pozo lleno del cual puedes beber tú y del cual puedes dar de beber a otro durante toda la jornada. El primer efecto que notarás es que sales de tu cuarto envuelto en una atmósfera de paz. La presencia de Dios que cultivaste en el secreto te acompaña como un escudo invisible. Y cuando llegan los problemas del día, el tráfico, una mala noticia, una discusión, te das cuenta que ya no te afectan de la misma manera. Esas cosas que antes te robaban la calma, ahora rebotan contra ese escudo de paz. No es que los problemas no estén, es que tú ya no estás solo frente a ellos. La paz de la madrugada se convierte en tu fortaleza durante el día. El segundo efecto es una claridad y una sabiduría sobrenaturales. Esas estrategias, esas respuestas, esa dirección que recibiste en el silencio, ahora empiezan a dar fruto en tus decisiones. Te encontrarás en medio de una conversación y de repente tendrás la palabra exacta y sabia que decir. Tendrás que tomar una decisión que antes te parecía un laberinto y ahora verás el camino con una claridad asombrosa. La oración de la noche se convierte en la brújula de tu día, guiando tus pasos y protegiéndote de cometer errores. Y el tercer efecto, que es maravilloso, es una nueva autoridad espiritual. Esa guerra que peleaste en la ofensiva durante la noche te da una autoridad que se manifiesta durante el día. Te darás cuenta de que tienes más fuerza para resistir la tentación. Las personas o las situaciones que antes te intimidaban ahora pierden su poder sobre ti. Tus palabras de oración por los demás parecen tener un peso y un impacto mayor. Sales de esa oración no como una víctima que espera sobrevivir al día, sino como un embajador del Rey que camina con la autoridad del cielo respaldándolo. La mejor forma de describirlo es pensar en el tanque de combustible de un carro.
La mayoría de las personas empiezan su día con el tanque espiritual casi vacío. Por eso, a media mañana ya están cansados, estresados y sin fuerza. Pero la persona que acepta la invitación de orar en la madrugada es como si empezara su día en la gasolinera celestial, llenando su tanque hasta el borde con el combustible de alto octanaje de la presencia de Dios. Con ese tanque lleno, puedes ir más lejos, más rápido y enfrentar las cuestas de la vida sin temor a quedarte varado. Esta es la promesa que Dios le hizo a Moisés cuando se sentía abrumado por la inmensa tarea que tenía por delante. En el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 14, Dios le dio estas palabras que son también para nosotros hoy. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué promesa tan completa. La presencia de Dios que cultivamos en la noche no se queda en la noche, irá contigo a donde quiera que vayas durante el día. Y esa presencia produce un resultado. Y te daré descanso. No es el descanso de no hacer nada, es un descanso del alma en medio de la actividad. Es la capacidad de trabajar, de resolver problemas, de enfrentar gigantes, pero con un corazón que esté en paz, porque sabe que no está solo, que la presencia y el poder del Dios Todopoderoso lo acompañan a cada instante. Este, mis amados, es el cuadro completo de la verdad oculta sobre la oración de las 3 de la mañana. No es un mito de terror, es una invitación al poder. Es un llamado al sacrificio que produce intimidad, al silencio que produce claridad, a la vulnerabilidad que desata la fuerza y finalmente a una vida transformada que lleva la gloria de la noche a la luz del día. Ahora que la luz de esta verdad ha brillado en nuestro entendimiento, es el momento de responder, es el momento de tomar todo lo que hemos aprendido, todas estas revelaciones y presentárselo a Dios en una conversación personal y poderosa que selle nuestro deseo y nuestro compromiso en su santa presencia. Preparemos nuestro corazón para orar juntos. Te invito a que cierres tus ojos y te unas a mí en esta consagración. Padre Celestial, Señor de la noche y del día, te damos gracias porque tú no tienes secretos para tus hijos, sino tesoros que revelas a aquellos que te buscan de todo corazón. Gracias por quitarnos el velo de la superstición y del miedo y por mostrarnos la verdad oculta de la oración de la madrugada. Hoy entendemos que no es un tiempo para temer, sino un portal sagrado para encontrarnos contigo en un nivel más profundo. No venimos a ti por obligación, ni por culpa, ni para ganar méritos. Venimos porque nuestro espíritu ha escuchado tu invitación y anhela más de ti. Aceptamos tu llamado, Señor, y en respuesta te ofrecemos nuestro descanso y nuestra comodidad como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Te presentamos el anhelo de nuestro cuerpo por dormir y te decimos que el anhelo por tu presencia es aún más grande. Santificamos esa hora silenciosa para ti. Anhelamos ese silencio santo donde el ruido del mundo se apague, por fin podemos escuchar tu susurro. Y abrazamos nuestra vulnerabilidad nocturna, no como una debilidad, sino como el altar donde tu poder se perfecciona en nosotros. Despierta en nosotros, oh Dios, un espíritu de guerrero, no de víctima. Ya no queremos orar desde la defensiva con miedo, sino ponernos de pie en la autoridad que nos has dado en Cristo Jesús. Te pedimos la fe de Jacob para aferrarnos a ti y no soltarte hasta que nos bendiga. Danos la valentía de Pablo y Silas para cantar alabanza en medio de la cárcel más oscura, sabiendo que nuestra adoración sacude los cimientos y rompe las cadenas. Te pedimos que nos usen en esas horas de quietud para librar la batalla más importante. Pon en nuestro corazón una carga por las oraciones de rompimiento. Guíanos a interceder para romper las cadenas generacionales que han atado a nuestra familia. Danos la fuerza para derribar las fortalezas personales que nos han mantenido cautivos. Inspíranos la fe para llamar a la vida a las situaciones de nivel Lázaro que el mundo ha dado por muertas. Y en el silencio, descárganos tu estrategia celestial para los días que vienen. Y te pedimos, Padre, que el poder y la gloria de este encuentro no se queden en la oscuridad. Que la oración de la noche desate un efecto dominó de bendición sobre nuestro día. Que salgamos de nuestro cuarto de oración como Moisés bajaba del monte, con nuestro rostro brillando por haber estado contigo. Que tu paz nos cubra como un escudo durante toda la jornada. Que tu sabiduría guíe cada una de nuestras decisiones. Y que la autoridad espiritual que ganamos en los secretos se manifieste en lo público. Si es tu invitación para nosotros en esta temporada de nuestra vida, Señor, la aceptamos, no con nuestra fuerza, sino con la tuya. Conviértenos en esos guerreros de la noche, en esos amigos que se encuentran contigo en lo íntimo, en esos atalayas que vigilan mientras el mundo duerme. Que nuestra vida sea un testimonio del poder que se desata cuando un hijo tuyo decide sacrificar su sueño por la gloria de estar con su Padre. Lo creemos, lo recibimos y nos consagramos a ello en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, el secreto ha sido revelado. La verdad oculta de las 3 de la mañana ya no es un misterio que causa temor, sino una poderosa invitación que despierta nuestra fe. Ahora entiende que el poder no está en la magia de la hora, sino en la respuesta de Dios al corazón que lo busca con sacrificio, lo escucha en el silencio y se le entrega en vulnerabilidad. Ahora te corresponde a ti caminar en esta nueva luz. Mira la noche con otros ojos. Ya no es un territorio de miedo, es un campo de encuentro, un lugar para los milagros,
un tiempo para los rompimientos. Pero recuerda siempre la lección más importante: esto no es una nueva ley para cagarte de culpa si no lo haces. Es una herramienta poderosa en tu arsenal espiritual. Es un privilegio, una invitación especial del Espíritu Santo para las temporadas de tu vida en que necesites una victoria extraordinaria. Y si esta enseñanza ha encendido un fuego nuevo en tu espíritu y ha reemplazado el temor con la fe, te invito a que lo declares. Primero, haz de tu comentario una oración. Ve ahora a la sección de comentarios y escribe estas palabras como una declaración de guerra contra la pasividad. Amén. Soy un guerrero de la noche, listo para mi rompimiento. Que tu comentario sea una señal en el mundo espiritual de que un nuevo intercesor se ha levantado. Segundo, hay miles de hijos de Dios que viven con temor a la noche o que ignoran el poder que tienen a su disposición. Tu me gusta a este video es como encender una luz que ayuda a que esta verdad los encuentre. Y cuando lo compartes, no estás solo compartiendo un video, estás equipando a otro soldado del ejército de Cristo con un arma secreta para su batalla. Y finalmente, si tu alma tiene hambre de más de estas verdades profundas de la palabra de Dios, suscríbete y activa la campanita. Eres bienvenido a esta comunidad de creyentes que anhelan ir a un nivel más profundo con el Señor. Gracias por tu valentía para buscar más. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que el Señor te dé noche de descanso y paz profunda, pero que también te dé la valentía de un guerrero para responder a su llamado si Él toca la puerta de tu espíritu en la madrugada. Que su presencia te cubra en la oscuridad de la noche y que su favor te guíe en la luz del día. Hasta pronto.